Decíamos en el anterior video tutorial que uno de los algoritmos más populares para el aprendizaje supervisado es Linear Regression. Vamos a utilizar este algoritmo con TensorFlow JS. Lo primero que tendremos que plantearnos es lo que queremos que aprenda la máquina. En este caso concreto, vamos a querer que sea capaz de predecir el salario futuro de un estudiante a partir de la media del expediente actual que tenga. En el algoritmo de regresión lineal nos permite llevar a cabo predicciones. En la denominada regresión lineal simple necesitamos dos valores, una variable independiente y una variable dependiente. Nuestra variable independiente será la nota media del estudiante y la dependiente el salario futuro. Lo que queremos, por tanto, es que cuando le indiquemos a la máquina una media académica universitaria, ésta pueda predecir el salario futuro de ese estudiante. El mecanismo es aplicable a un número ilimitado de posibilidades: precio de pisos por metro cuadrado, precio de coches según número de caballos, salario medio de un profesional según años trabajados, etc. Lo segundo que tendremos que plantearnos es cómo vamos a llevar a cabo el aprendizaje. Lo primero será preparar los datos que vamos a utilizar en el entrenamiento. Como estamos viendo aquí, en este caso con dos valores, la nota media y el salario real. Estos serán los datos que pasaremos para poder llevar a cabo las pruebas. A continuación, lo que tenemos que hacer es desarrollar un modelo que será el que le permita a la máquina llevar a cabo las predicciones. Y dentro del modelo lo primero es definir las características, que son los valores X sobre los que construiremos nuestro modelo. En este caso la nota media será la característica. Y con estos datos en el modelo vamos a poder identificar los dos elementos clave para su entrenamiento: la hipótesis y la función de costo. La hipótesis en nuestro caso será esta fórmula que puedes ver aquí, en donde CGPA es la característica, la nota media, B0 es el interceptor, el bias, lo que se conoce como el sesgo, y B1 es el peso, que es como se denomina a la pendiente que tiene la línea recta cuando el modelo se está entrenando. Cada vez que llevemos a cabo esta operación nos devolverá un resultado que tendremos que ir ajustando para lo que usamos lo que se denomina la función de costo. Función de costo que calculamos mediante la suma de errores cuadráticos. A medida que se vaya iterando el modelo, iremos obteniendo un valor calculado de la diferencia entre el peso real y el peso que predice el modelo. Y hallamos un valor usando la fórmula del error cuadrático medio. La otra parte clave para el desarrollo del modelo es decidir el método que usaremos para reducir esa pérdida, esa diferencia entre el peso real y el peso que predice nuestro modelo. Y lo vamos a hacer usando el descenso de gradiente estocástico. Lo siguiente será iterarse a través de los datos mientras entrenamos el modelo. Después de que el modelo esté entrenado, podemos hacer predicciones. En la mayoría de los ejercicios de predicción hay unas cuantas cosas que siempre son comunes y que contribuyen a que el aprendizaje sea bueno. Para lo que se trata de determinar de modo correcto los pesos, también llamados los coeficientes para el modelo. Determinar buenos coeficientes incluye tres partes fundamentales. La primera, determinar la función de pérdida que mide la eficacia del modelo. La segunda, usar un optimizador que intenta reducir el valor de la función de pérdida. Y la tercera, un loop de entrenamiento que ejecutará el optimizador de modo iterativo para minimizar lo máximo posible la pérdida. Pues con esto claro, desarrollar ahora el código con TensorFlow JS debe ser mucho más sencillo. Vamos a empezar con el proyecto que desarrollamos en el video tutorial 1. El archivo index.html nos vale exactamente el mismo. Y ahora en index.js vamos a escribir el nuevo código. De este código nos sirven los imports y el document getElementById, que permitirá mostrar algo de texto en la página HTML. El resto lo borramos y empezamos creando dos variables de tipo const, a las que llamaremos xtrain, a la que asignamos valores de notas medias, que es lo que denominamos en la fórmula CGPA, y la variable iTrain con los valores de los salarios. Con estos datos que lo alimentarán ya podemos empezar a construir nuestro modelo. Y lo primero, creamos dos nuevas const de nombre m y b. M
es la B1 de la ecuación de la línea recta que veíamos antes, que también se llama peso. Y B representa el B0 de nuestra ecuación de línea recta, al que también se llama bias o sesgo. Estamos utilizando TF variable, que nos va a permitir representar el estado persistente cuando se ha manipulado en la iteración del modelo, y usamos mat.random para iniciar los valores de estos dos parámetros en un punto totalmente aleatorio. Y a continuación imprimimos los valores de peso y de sesgo para poder compararlos una vez que hayamos obtenido los valores óptimos para los parámetros. El siguiente paso en el desarrollo del modelo será la creación de una función de predicción. Vamos a crear la función predict. Pero antes de crearla vamos a ejecutar el servidor, que de momento lo que va a hacer es devolvernos el peso y el sesgo que ha creado. Aquí tenemos los valores en la consola, son totalmente aleatorios, pero nos permiten entender la función que vamos a crear ahora. Esta es la función predict, que lo que hará será devolvernos el valor i pronosticado por la máquina. Función que lo que hace es multiplicar el peso m por la variable independiente x, que recuerda que es la nota media, y le suma el sesgo b. Así, por ejemplo, para una nota media x de 80.32 y con el peso y el sesgo que veíamos antes que nos ha devuelto, esta es la fórmula que utilizaría la función predict para predecir un valor para i, un valor para el salario. Se trata de una primera predicción que parte de dos valores de peso y sesgo que se han determinado de modo aleatorio, así que esta predicción no es nada significativa, pero a partir de aquí sí que ya tenemos un valor que nos va a permitir utilizar una función de pérdida y otra de optimización que harán que el modelo se acerque cada vez más en su valor de predicción al valor real. Pero antes de definir esa función de pérdida, observa que dentro de la función predict estamos usando el método llamado TIDI, que es específico de TensorFlow JS. TensorFlow JS usa la GPU para acelerar las operaciones matemáticas y necesita administrar esa memoria, y para ello cuenta con dos funciones: la función dispose y la función TIDI, que es la que estamos utilizando ahora, que se encarga de ir eliminando los tensores intermedios y liberando la memoria de la GPU para mejorar el rendimiento. Ahora iniciamos la parte del código dedicada al entrenamiento y lo hacemos creando la función de pérdida. Lo que hace esta función es restar los valores que tengan las etiquetas, eleva el resultado al cuadrado y halla su media. En un momento lo veremos en funcionamiento cuando sea llamado en la iteración y veremos cuáles son esas etiquetas que utilizará. A continuación debemos asignar una tasa de aprendizaje. Aquí vamos a tomar un valor muy bajo porque con tasas mayores el algoritmo se vuelve inestable en este caso. Y en cuanto a la función de optimización, ya lo dijimos, vamos a utilizar el descenso de gradiente estocástico. En cuanto al número de iteraciones, tendrá un valor de 1000 porque la velocidad de aprendizaje es demasiado pequeña. Así que por lo tanto hay que hacerlo más veces y puede que lleve más tiempo en converger. Y vamos a crear también otra cons donde iremos almacenando los valores de pérdida que se produzcan en las iteraciones. El siguiente apartado es el ciclo de optimización, que es como se denomina a la iteración que se llevará a cabo 1000 veces en nuestro caso. Es dentro de este loop for donde puedes observar cómo utilizamos la función predict, a la que le aplicamos los valores de xtrain, la primera const que creamos aquí. Con esto lo que hacemos es calcular la i que predice nuestro modelo, lo que irá cambiando en cada iteración que se haga. Y en la siguiente línea utilizamos la otra función, la función loss, que toma este valor de la i predicha y la resta del valor real que se encuentra en la otra variable iTrain. Recuerda que lo que hace esta función, por tanto, es restar la i predicha de la i real, elevarla al cuadrado y hallar la media. Es de este modo como calculamos la pérdida. Y todas estas pérdidas las vamos almacenando en la otra const que creamos aquí, errors, que tendrá un valor distinto en cada una de las iteraciones. De este modo en errors podemos ir viendo cómo el valor de pérdida se tiene que ir reduciendo a medida que avance la optimización. Vamos ahora con la última parte del código que le permitirá a la máquina hacer predicciones.
Lo primero que haremos es escribir en la consola el primero y el último de los valores que se han ido almacenando en el array errors, lo que nos permitirá compararlos. Luego asignamos valores de prueba almacenados en cons de nombre xtest e itest. Y como hacíamos antes, aplicamos la función predict a xtest y hallamos el valor del error cuadrático medio de la comparación entre el valor i real, que se encuentra en itest, y el valor predicho, que se encuentra en predictions. Y terminamos imprimiendo el valor del error cuadrático medio y los valores del peso y el sesgo una vez finalizada la optimización. En la consola podemos ver los valores aleatorios de peso y de sesgo al inicio. Dentro del array podemos ver el error al inicio y el error al final de la optimización, y por último el error cuadrático medio junto con el peso y el sesgo final. Con esto hemos implementado un modelo de aprendizaje siguiendo el algoritmo de regresión. En el siguiente video tutorial nos centraremos en la clasificación.